Para que una persona se convierta en un hechicero, el proceso resulta ser bastante sencillo. Siempre y cuando permitan que sus emociones negativas alcancen un nivel máximo determinado, la energía maldita comenzará a manifestarse en su cuerpo. Con un poco de guía durante este proceso, la probabilidad de despertar como hechicero se vuelve muy alta. El motivo por el cual los no hechiceros pueden ver espíritus malditos en estado cercano a la muerte es que sus emociones negativas aumentan rápidamente al enfrentarse a la muerte, lo que incrementa la concentración de energía maldita en sus cuerpos y temporalmente les permite percibir a dichos espíritus. De hecho, la energía maldita existe dentro del cuerpo de cada no hechicero, y todo el mundo experimenta emociones negativas. Simplemente es que aquellos sin talento no pueden detectar la energía maldita, y mucho menos manipularla. Por ello, muy pocas personas guían a los no hechiceros para despertar de esta manera, porque la falta de talento sigue siendo falta de talento. Aunque Satoru Gojo desaprueba profundamente el concepto retorcido de teoría de linaje, las diferencias entre linaje y talento son una realidad palpable. La mayoría de los parientes directos de los grandes clanes pueden despertar energía maldita cuando son jóvenes. Además de la guía intencionada de sus mayores, lo más importante es que naturalmente poseen una alta sensibilidad a la energía maldita y pueden percibir su presencia con facilidad. Muchos hechiceros no pertenecientes a clanes despiertan principalmente porque su potencial fue activado por una experiencia cercana a la muerte al encontrarse inesperadamente con un espíritu maldito, o porque percibieron repentinamente la presencia de energía maldita cuando sus emociones eran extremadamente negativas. La verdad es que los hechiceros despertados de esta manera generalmente no desarrollan una técnica innata, y su talento en el arte del hechizo no es fuerte desde el principio. El caso ocasional de un hechicero naturalmente despierto entre los no hechiceros no es imposible, pero tales sucesos son extremadamente raros. Sin embargo, el Satoru Gojo actual estaba bastante emocionado. Él simplemente intentó guiar las emociones negativas de Emilia y aumentó intencionalmente la concentración de energía maldita en el entorno, y la otra parte realmente despertó. Así que su talento para el hechizo también era sobresaliente. Este era exactamente el escenario que Satoru Gojo deseaba ver. Tum, 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 tum. Emilia se esforzó por calmar su corazón, pero aún sentía un segundo corazón latiendo dentro de él. Algo llamado energía maldita estaba oculto allí, surgiendo constantemente. Parecía haber comprendido ligeramente cómo las emociones negativas podían convertirse en energía maldita. Solo que todavía no podía manipular la energía maldita completamente, como un recién nacido que lucha por controlar sus extremidades correctamente. Desde que llegó a este mundo, Emilia había escuchado repetidamente a otros afirmar: los espíritus malditos y la energía maldita nacen de las emociones negativas humanas. Aparte del reciente enfrentamiento con el espíritu maldito, esta fue la primera vez que sintió tan tangiblemente sus propias emociones negativas. O más bien, las emociones generadas durante la batalla no eran puramente negativas. Solo en esta ocasión fueron completamente negativas. Emilia no estaba seguro de por qué las emociones negativas generadas al escuchar esa noticia eran tan inmensas. Realmente detestaba ese comportamiento de menospreciar la vida humana a través del privilegio. Ni moral ni legalmente ese hombre merecía morir, sin embargo, la gente del mundo Jujutsu, debido a su estatus especial, pudo dictar y ejecutar una sentencia para quitarle la vida. Emilia creía que esto no era diferente a quitarle la vida arbitrariamente a otra persona, y la razón por la cual las emociones negativas fueron lo suficientemente grandes como para que él percibiera energía maldita, podría ser porque le recordaba a Miyu. Ella no había hecho absolutamente nada malo, sin embargo, iba a ser utilizada como contenedor para la guerra del Santo Grial y asesinada con el motivo de que el mundo se destruiría sin este método. ¿Dónde estaba la justicia en eso? Los carnívoros mueren de hambre si no consiguen comida, así que cazan otras criaturas. ¿Era esto solo para demostrar que los humanos no son diferentes de esas bestias sanguinarias? Para proteger a Miyu, Emilia Shiro estaba dispuesto a convertirse en enemigo del mundo. De manera similar, cuán inocente era la hija de ese hombre. Solo porque nadie detuvo el acto de acoso llevó la malicia de otros a que ella perdiera la vida. Para vengar a su hija, incluso sabiendo que su propia vida quedaría completamente arruinada, lo hizo. Es probable que este tipo de devoción unilateral para proteger a sus seres queridos hiciera que Emilia empatizara tan profundamente, resultando en una oleada abrumadora de emoción negativa. Había despertado energía maldita y podía ver espíritus malditos. Era un verdadero hechicero. Pero Emilia no sintió la alegría que podría haber imaginado.
Notando la tendencia de Gojo a provocar deliberadamente sus emociones negativas, Emilia aún no olvidó preguntar. ¿La situación es realmente como usted lo describió? Pase lo que pase, Emilia nunca aceptaría ese juicio. Si ignoraba lo que estaba sucediendo justo delante de él, dejaría de ser él mismo. Ah, por supuesto. ¿Por qué te mentiría sobre algo así? Satoru Gojo extendió las manos, manteniendo su sonrisa. Según los altos funcionarios, su declaración es que la interrogación reveló la participación de un usuario de maldiciones en el incidente. Incluso si no estaba completamente consciente, se sospecha que ayudó a un usuario de maldiciones a llevar a cabo alguna conspiración. Sumado al hecho de que sería difícil transferirlo a las autoridades gubernamentales en esta situación, los altos funcionarios simplemente emitieron la sentencia de muerte. Esa es la actitud que recibes de los hechiceros basados en clanes. No solo creen ser superiores a los hechiceros comunes por su linaje, sino que su actitud hacia los no hechiceros es totalmente condescendiente. En Japón, la estructura del mundo Jujutsu es bastante simple. La máxima autoridad que gobierna y regula a los hechiceros son los altos funcionarios Jujutsu, cuya existencia está garantizada conjuntamente por los tres grandes clanes y el gobierno para asegurar que las actividades de los hechiceros estén controladas y supervisadas. Debajo de los altos funcionarios se encuentran la Academia Jujutsu, la Asociación Jujutsu y una serie de organizaciones más pequeñas. Aparte de la educación, la Academia Jujutsu también puede comisionar y asignar a los hechiceros misiones de exorcismo de espíritus malditos, pero no puede saltarse a los altos funcionarios para hacer cumplir directivas administrativas para castigar a los hechiceros. De manera similar, el director más alto, el director Jujutsu, solo puede ser nombrado por el primer ministro después de ser propuesto por los tres grandes clanes. ¿No determina ya este proceso que los hechiceros no pertenecientes a clanes tendrán muy poca voz en el mundo Jujutsu? ¿Hay alguna manera de salvarlo? Preguntó Emilia concisamente. Este era exactamente el comentario que Satoru Gojo quería escuchar. En general, es muy difícil. Es como un ciudadano común intentando revertir una sentencia judicial. Es prácticamente una fantasía. Sin embargo, ¿no está la respuesta ya escrita en la hoja de preguntas? Siempre y cuando puedas demostrar que tu fuerza es inmensa, lo suficientemente fuerte como para que definitivamente no seas el tipo de persona común que pueden manipular. ¿No sería suficiente? A diferencia de la sociedad moderna con sus reglas y regulaciones establecidas, los cimientos del mundo Jujutsu todavía son una cruda supervivencia del más apto. ¿Por qué los tres grandes clanes se convirtieron en el poder gobernante del mundo Jujutsu? Naturalmente, es porque su poder de linaje les permite fortalecerse mucho más fácilmente que los hechiceros comunes, y controlan una gran cantidad de información clasificada, lo que les permite dominar a los hechiceros comunes. Un hechicero lo suficientemente poderoso enfrentará casi ningún castigo, incluso si desobedecen las órdenes de la Academia Jujutsu o se niegan a cumplir con las solicitudes de misión. Los altos funcionarios incluso priorizan la fuerza de un hechicero y su potencial contribución al mundo Jujutsu al dictar sentencia. Mientras sigan siendo explotables, los altos funcionarios rara vez condenan a muerte o prisión a un hechicero. En cambio, se les ordena compensar sus crímenes con el número de espíritus malditos que exorcizan. ¿Y qué hay de los no hechiceros? Claramente no tienen derecho a tal trato. Sería un desperdicio usar las prisiones diseñadas para hechiceros para los no hechiceros, ¿no es así? Así que los altos funcionarios eligen la opción más conveniente para sí mismos. Tomemos a Satoru Gojo, por ejemplo. Incluso si cometiera un crimen atroz que el mundo Jujutsu absolutamente no podría tolerar y tuviera que ser condenado a muerte para mantener las reglas, ¿emitirían realmente esa orden de muerte los altos funcionarios? No, no lo harían. Porque nadie en el mundo Jujutsu podría hacer cumplir esa sentencia de muerte. Porque él es el más fuerte. La única razón por la que te sientes limitado es porque aún no eres lo suficientemente fuerte. Gojo señaló su propia cabeza, diciendo la verdad sin dudarlo. Luego, abruptamente apartó una silla, cruzó los brazos y se sentó. Pero no tienes que preocuparte por ningún accidente por ahora. He resuelto temporalmente su aprieto para ti. Incluso los altos funcionarios tienen que considerar las opiniones de otras personas a veces. Porque yo soy el más fuerte, lo sabes. Claramente, incluso antes de entrar en la habitación, Satoru Gojo había decidido ganarse el favor de Emilia. Poseía no solo el poder del más fuerte, sino también la inteligencia para descubrir cómo hacer las cosas más ventajosas para sí mismo. Una persona que solo usa sus músculos es obviamente menos amenazante que una persona con fuerza e intelecto.
Parece que el hombre está pensando genuinamente en derrocar el corrupto estado del mundo Jujutsu y está actuando en esa dirección a su manera. Gracias, Gojo-san. Si hay algo en lo que pueda ayudarle. No se preocupe, no se preocupe. Las palabras de Emilia fueron interrumpidas por Gojo. A diferencia del cauteloso Emilia, Gojo había estado bastante relajado desde que entró en la habitación, y seguía estándolo ahora. No soporto su forma de actuar ni su actitud, así que interferir con ellos es solo un pasatiempo normal para mí. Está bien, dejemos de enfocarnos en estas cosas triviales y veamos algo mucho más interesante, ¿de acuerdo? Gojo señaló ligeramente a Emilia. Tu calidad de energía maldita es bastante única, ¿sabes? ¿Calidad de energía maldita? Emilia miró inconscientemente hacia abajo, pero no notó ninguna diferencia. La única energía maldita que había visto hasta ahora fue la suya. ¿Cómo podía hacer una comparación sin un punto de referencia? Verdaderamente no había pensado que la energía maldita, como la energía mágica, pudiera tener diferentes atributos. Te preguntas por qué la energía maldita tiene atributos, ¿verdad? De hecho, es algo natural. Cada persona es un individuo diferente, y las emociones que generan la energía maldita no son todas iguales, por lo tanto, la energía maldita resultante es naturalmente distinta. En pocas palabras, una técnica es un aparato, y la energía maldita es la electricidad. Todos reconocen que los aparatos, técnicas, son diferentes, pero pocos hechiceros notan que la energía maldita, electricidad, también puede estar en diferentes condiciones. Por ejemplo, la electricidad de alto voltaje y baja tensión podrían verse iguales para un aficionado, pero la diferencia afecta enormemente cómo se utilizan realmente. Como alguien que es también maestro además de ser el más fuerte, la explicación de Gojo fue bastante fácil de entender. Bueno, dado que la naturaleza de la energía maldita rara vez afecta el uso de una técnica en la mayoría de los casos, y estudiar la energía maldita es mucho menos eficiente que estudiar las técnicas, nadie presta mucha atención a eso. Sin embargo, tu calidad de energía maldita, Gojo inclinó la cabeza, aparentemente tratando de descifrar cómo describir la situación. Si continuamos con la analogía de la electricidad, tu energía maldita debería ser del tipo ultra bajo voltaje. Debería llamarlo emoción negativa excepcionalmente pura, o la emoción negativa dentro de la emoción negativa, es realmente confuso. En términos de efecto, tu energía maldita es mucho más densa que la de un hechicero común, y también parece tener un volumen total grande. Ya sea utilizada para ejecutar una técnica o para una salida directa de energía maldita, debería ser muy efectiva. Tienes gran talento en el arte del hechizo también, Emilia-kun. Las palabras de Gojo fueron inequívocamente halagadoras, pero para Emilia, resultaron bastante desconcertantes. Esto no implicaba que las emociones negativas que generaban su energía maldita eran mucho más severas que las de una persona promedio. Pero eso era extraño. Emilia no sentía tener emociones negativas tan severas él mismo. Por cierto, además de la energía maldita, ¿has sentido tu técnica innata, Emilia-kun? Eso también me da curiosidad. Para un hechicero, la técnica innata es el elemento más crucial. Sin una técnica poderosa como base, por muy fuerte que sea la energía maldita, es simplemente una bala sin un arma, lo que la hace en gran medida ineficaz. Por eso nadie se molesta en prestar atención a los diversos cambios de calidad y diferencias en la energía maldita. Emilia controló la recién adquirida energía maldita, dejando que cubriera su palma, y apretó el puño, pero no ocurrió ninguna epifanía milagrosa. Solo emanó un brillo profundo y oscuro. Si se refiere a una habilidad que viene de forma natural, no siento nada. Emilia simplemente se dio cuenta de que había adquirido un poder especial llamado energía maldita en su cuerpo. Sin embargo, no había rastro de una técnica instintiva o una repentina afluencia de conocimiento en su mente. La conclusión fue que parecía haber fallado en despertar la decisiva técnica innata de un hechicero. Así es. ¿No despertaste ninguna? ¿Cómo puede ser? Gojo claramente no entendía el tema de las técnicas innatas, pero rápidamente se levantó, caminó hacia Emilia y le dio unas palmaditas en el hombro. Pero no importa. Incluso con un linaje, el despertar de una técnica innata es un proceso muy aleatorio. Dado tu talento único, quizás algún día despertarás y de repente descubrirás que has despertado una técnica. Esto no fue solo consuelo vacío. Gojo realmente lo creía. Algunas personas simplemente nacen únicas, y sin importar cuánto lo intenten, su brillantez no puede esconderse. En opinión de Gojo, Emilia era tal persona. No tienes que consolarnos, Gojo-san. Incluso si realmente no despierto ninguna, no me afectará. Emilia estaba muy aceptando este asunto y anormalmente tranquilo.
Nunca estaba esforzándose por encontrar poder o ser el más fuerte. Despertar energía maldita fue una bonificación inesperada, y no se preocuparía por no obtener más. ¿Por qué estás tan desanimado? Mi elogio fue sincero. Gojo incluso hizo un puchero como una niña pequeña, aparentemente ofendido por la incredulidad de Emilia. Pero rápidamente agitó su mano hacia Emilia. Sin embargo, ya es bastante tarde. Deberías descansar ahora, Emilia-kun. Quédate en la Academia Jujutsu esta noche. La nueva carta de nombramiento debería llegar a la Academia Jujutsu mañana. Al menos serás un hechicero de nivel 2, creo. Sigue así, Emilia-kun. Vas a estar muy ocupado desde ahora, ¿sabes? Después de gritar unas últimas palabras de ánimo a Emilia, Gojo llamó a un miembro del personal de la Academia Jujutsu para escoltar a Emilia de regreso al alojamiento temporal para visitantes. La Academia Jujutsu, como institución, es una escuela de tamaño considerable. Aunque solo hay unas pocas docenas de estudiantes en total, tiene todas las instalaciones necesarias. Quizás el número de personal de mantenimiento supera realmente el total combinado de estudiantes y profesores. Recuerda descansar bien, Emilia-kun. Gojo todavía estaba apoyado en la ventana y agitaba su mano con entusiasmo mientras la figura de Emilia desaparecía lentamente de la vista. Su despedida gritada no fue nada contenida. Una persona desinformada realmente creería que eran los más cercanos amigos. Francamente, Emilia sintió que enfrentarse a un más fuerte, serio y rígido habría sido mejor que enfrentar a este más fuerte, vivaz y excéntrico. Porque con el último, realmente nunca sabes qué clase de acrobacia podría hacer después. Incluso después de que Emilia desapareció por completo de su vista, Gojo permaneció en la ventana, mirando silenciosamente en la dirección donde había ido Emilia. ¿Qué tipo de futuro traerá? Estoy genuinamente emocionado por descubrirlo. Toc, toc, toc. La puerta de la habitación fue golpeada repentinamente. La persona que entró fue Kento Nanami, a quien Gojo había despedido antes. Había regresado, todavía debido a Emilia. ¿Qué opina de ese niño, Gojo-san? Después de todo, él era el junior que Nanami trajo al mundo Jujutsu, por lo que se sentía responsable de su situación sin importar qué. Es genial, Nanami-chan, mejor que nunca. Gojo se dio la vuelta, extendiendo los brazos, saludando a Nanami con una sonrisa completa que incluso hizo sentir un ligero escalofrío al familiar Nanami. Estoy más interesado en la fuerza que mostró en su misteriosa magia de proyección. No, no, no. Lo primero ciertamente llamó su atención, y lo segundo era sin duda algo que tenía que tomarse en serio, pero no fue suficiente para hacerlo tan eufórico. Ese nivel de fuerza y potencial solo puede causar una pequeña onda en el mundo Jujutsu, pero está lejos de ser un gran cambio. Lo más importante es Emilia-kun, su mera presencia ya hace inquietos mis 6 ojos. A pesar de saber que llevaba una venda, Gojo todavía se llevó la mano a los ojos. Nanami-chan, ¿puedes creer que hay personas en este mundo cuya existencia misma está distorsionada? ¿Qué? Nanami no pudo captar el significado de Gojo. Quiero decir, debes haber visto esas marcas parecidas a cicatrices en su cuerpo, ¿verdad? Notando la confusión de Nanami, Gojo intentó guiarlo. ¿Sí, hay algún problema? Nanami frunció el ceño. Pudo notar que no eran quemaduras reales, pero no tenía más información. Claro que hay un problema. La información que me dieron mis 6 ojos es que partes de su cuerpo no son completamente suyas, o tal vez lo son. Es como una condición de un ajuste tan perfecto que es como si el de otro tiempo se hubiera fusionado con el del presente. Gojo estaba perplejo ante por qué estaba sucediendo algo así, pero la información de los 6 ojos era concluyente. Luego está la energía maldita. Nunca he visto una energía maldita tan densa. Ni siquiera en un espíritu maldito de grado especial. La energía maldita se genera a partir de emociones negativas, pero ¿qué tipo de persona y qué tipo de emociones podrían nutrir una energía maldita completamente negra? Además, la compatibilidad de esa energía maldita con él es extraña. Es una combinación perfecta, y sin embargo, tampoco parece ser completamente suya. Gojo incluso comenzó a dudar si sus 6 ojos estaban fallando, al darle información y conclusiones tan extrañas. Pero cuando miraba a otros, la información de los 6 ojos seguía siendo precisa. Esto significaba que el problema no eran sus ojos. Era Emilia mismo. ¿Cómo puede ser? Ni siquiera tú, Gojo-san, ¿puedes descifrarlo? Nanami no podía entender la información, pero pudo ver la perplejidad en las palabras de Gojo. Exacto, exacto. Es porque incluso mis 6 ojos no pueden verlo completamente que se vuelve aún más interesante. Quizás solo con la aparición de una persona, una entidad, como esta, este mundo pueda traer un cambio completo.
Gojo podía ver prácticamente el final de todo lo que existía actualmente en el mundo Jujutsu con una sola mirada. ¿Cómo podrían cosas y entidades tan predecibles cambiar el mundo? Había dedicado la mayor parte de su energía a la educación simplemente porque no veía una solución al problema y había puesto su esperanza en el futuro. La aparición de tal persona, llena de incógnitas, en el mundo Jujutsu no lo asustó. El miedo era algo que los viejos cuervos de los altos funcionarios deberían sentir. Él, Satoru Gojo, solo sintió emoción y anticipación. Estaba un poco arrepentido, sin embargo. Es una pena que ese tipo no pueda verlo. Guiado por el miembro del personal de la Academia Jujutsu, Emilia cruzó rápidamente la mitad del campus hasta el área designada para alojamiento temporal. ¿Se quedará aquí esta noche, Emilia-san? Siéntete libre de usar los ingredientes del refrigerador, o si necesita algo más, puede llamarme. Pero por favor no pasee libremente por el campus, hay algunas áreas aquí a las que no puede entrar sin permiso. Alguien debería venir a notificarle los próximos pasos mañana por la mañana. Bueno, adiós, le deseo una agradable noche. Después de un breve conjunto de instrucciones, el miembro del personal se fue, dejando a Emilia solo en el apartamento elegante de 2 dormitorios y una sala de estar. Al menos basándose en el alojamiento, el trato en la Academia Jujutsu era bastante bueno. Tenía sentido. Los pocos estudiantes en la Academia Jujutsu eran considerados talentosos en el mundo Jujutsu. Sería extraño forzarlos a dormitorios abarrotados para 4 personas. Incluso esta área de alojamiento temporal albergaba huéspedes que eran hechiceros, por lo que se tenían que cumplir estándares básicos de alojamiento. No debe olvidar que incluso un hechicero de nivel 4 gana un salario mensual mínimo de 500.000 yenes. Una vez que el rango de Emilia fue elevado, esa cantidad probablemente saltaría fácilmente a alrededor de 1.000.000 de yenes. Este era un nivel totalmente inalcanzable para el Emilia que antes solo trabajaba en trabajos esporádicos. No estaba particularmente preocupado por el alojamiento, pero, bueno, vivir en una casa normal ciertamente era mucho mejor que dormir sobre cartón en un callejón. Así que, mientras imaginaba cuándo Jujutsu Hai finalmente le pagaría, Emilia abrió inmediatamente el refrigerador de doble puerta. Repollo, col china, pimientos picantes, huevos, pescado, carne de res, varios ingredientes llenaban el refrigerador, e incluso había leche. Los ingredientes se veían muy frescos. No estaba claro si el personal los reemplazaba con frecuencia o si desperdiciaban comida tirando cualquier lote que se echara a perder. Pero esto significa que tengo todos los ingredientes que necesito para la lonchera que prepararé para Miko mañana, ¿verdad? Con ese pensamiento, Emilia solo se sirvió un poco de leche y tomó algo de pan para llenar su estómago antes de acostarse en la cama grande, desconocida pero cómoda. Simplemente no tenía energía para preparar una cena copiosa esa noche, ya que todavía había varios problemas sin resolver acumulándose. Aunque Gojo-san dijo que retrasaría el veredicto, el problema subyacente seguía existiendo. No sabía cómo estaban las heridas de Kazumi Miwa-senpai, aunque Nanami-san las evaluó como no mortales. También mencionaron la participación de un usuario de maldiciones detrás del incidente. Esos bastardos lastimarían a los niños para lograr algún objetivo. Realmente merecen morir. ¿Y cuál era el trato con esta densa energía maldita? Emilia extendió suavemente su palma, condensando la energía. Incluso en la habitación oscura, su negrura era tan visible como una luz. Naturalmente no sabía mucho sobre la energía maldita, pero sabía que no debía generar este nivel de emoción negativa. Podría ser algo del espíritu heroico Emilia también. Pero no tenía forma de confirmar esta especulación. Con estos pensamientos, Emilia cerró lentamente los ojos y se quedó dormido. ¡Bang! Un fuerte disparo resonó repentinamente en su sueño. La entidad llamada Emilia Shirou estaba parada en un lugar decorado como un salón de iglesia, siendo observada por incontables devotos. Todos llevaban sonrisas devotas y felices que estaban completamente fuera de lugar con la escena sangrienta en el centro. Sí, Emilia Shirou sostenía el arma letal en su mano. Su cañón aún no se había enfriado, al igual que el cadáver tendido en el suelo. Ella también sostenía una pistola, pero ningún proyectil había sido disparado del tambor. Emilia Shirou sintió profundamente el desgarro de algo familiar y amoroso. Su corazón dolía como si le hubieran forzado a cero, pero no podía cambiar la situación que tenía delante. Shingan Tachikawa Enki, una religión nueva en ciernes que surgió de la nada y rápidamente se apoderó de la mitad del mundo. En solo unos años, creció de la oscuridad a un punto donde pudo influir en el panorama global.
Sus miembros eran en su mayoría científicos afligidos, solitarios, socialmente no aceptados, y una porción de los poderosos. Debido a que una enfermedad incurable se estaba propagando por todo el mundo, lo cual las principales naciones estaban impotentes para detener, los seguidores científicos y gobernantes, liderados por la gurú Kiara Sesin, afirmaron que podían curar la enfermedad incondicionalmente. Predicaban que el verdadero propósito de la secta era superar el prejuicio y la discriminación, fomentando una comunidad humana unida y amigable. Fue precisamente por esta razón que se convirtieron en una secta religiosa globalmente popular y grande en tan poco tiempo. Emiya Shirou, sintiendo que algo andaba mal, lanzó una investigación en solitario y descubrió que el llamado tratamiento no era más que un fraude. Simplemente usaban tubos para atar a los pacientes y prolongar sus vidas, lo cual solo aumentaba su sufrimiento. Al conocer la verdad sobre Enki-Ri, Emiya Shirou decidió exponerlo, pero subestimó la influencia de la secta. Enki-Ri, bajo la fachada amable y amorosa de la gurú Kiara Sesin, estaba profundamente arraigado en el mundo. Una gran cantidad de altos funcionarios gubernamentales y líderes de varios países se habían convertido en sus seguidores. ¿Cómo podría afectar las palabras de un solo hombre a eso? Bajo la abrumadora presión de la opinión pública, la verdad fue distorsionada en una mentira, y la mentira se convirtió en realidad. El llamado arma de crítica nunca puede reemplazar la crítica del arma. Los creyentes ignorantes estaban todos engañados por la fachada de Enki-Ri. Creían genuinamente que estaban luchando por una realidad unida y amorosa, pero no se dieron cuenta de que eran meros cómplices del mal. Así, Emiya Shirou decidió cortar toda cadena de pecado en su origen, matando a Kiara Sesin. Excluyendo al verdadero instigador del mal, la mayoría de los seguidores fueron simplemente víctimas de una apariencia hipócrita. Emiya Shirou llegó al cuartel general de esta secta maligna, pero una vez más subestimó el terror de Kiara Sesin. La persona que apuntó un arma hacia él para proteger a la gurú fue la única familia restante que tenía en este mundo. Ella solo se había unido a la secta para tratar la enfermedad terminal de un pariente, sin embargo, después de que su pariente fuera asesinado por ellos, ella se había convertido de lado. Kiara Sesin, esa demonio, no podía ser ajena a esto, o más bien, precisamente porque sabía de su relación, quien estaba frente a esa demonio era la persona más cercana a Emiya Shirou. ¿Era esta malicia sin disimulo, o era algo simplemente un instinto para esa demonio? Como humano, Kiara Sesin simplemente hacía lo que haría un humano. Finalmente, antes de que su única familiar pudiera disparar, Emiya Shirou apretó el gatillo primero. Para proteger a la mayor perpetradora del mal, ella no dudó en usar su propio cuerpo para protegerla del proyectil. Kiara Sesin. Emiya Shirou intentó desesperadamente matarla. Pensó que si solo la mataba, el mundo podría restaurarse a su estado original, y tal maldad dejaría de existir. Sin embargo, esa persona, la gurú, simplemente se quedó allí con una sonrisa gentil como un bodhisattva. ¿Por qué? Porque los creyentes circundantes avanzaron primero. Para proteger al verdadero culpable que había devastado el mundo, corrieron sin escatimar costos. Ninguna cantidad de beneficio puede permitirle enfrentar la muerte con calma. La razón por la que hicieron esto fue su convicción, creían que estaban trabajando por el bien común de la humanidad, convencidos de que la secta era el lugar donde la maldad humana podía convertirse en uno, unidos en amor y amistad. No sabían que la persona a la que protegían con sus vidas era la fuente misma de toda la malicia. Kiara Sesin, sabiendo que alguien vendría a matarla por justicia, llamó deliberadamente a tantos devotos para protegerse. ¿O fue simplemente que los miembros de alto nivel, contaminados con otras motivaciones, no lucharían por ella? Entre las personas que avanzaban, disparando armas, eran todas personas que habían hecho sinceramente buenas obras bajo falsas doctrinas antes de hoy, o eran víctimas sufrientes que habían sido salvadas por ella. Eran los padres de alguien, los hijos de alguien, los parientes de alguien, o el salvador de alguien. Él no lo sabía. Emiya Shirou no sabía nada de estas cosas. Incluso con un dolor ilimitado en su corazón, no tuvo más remedio que matar a los devotos armados uno por uno. Después de una gran masacre, Emiya Shirou mató a todos aquellos a quienes alguna vez consideró inocentes y merecedores de protección. Finalmente, Emiya Shirou llevó a ese demonio al límite. En este punto, ya no sabía cómo se sentía. Solo quería matar personalmente al verdadero mal. Pero justo cuando Emiya Shirou estaba a punto de atacar, esa demonio, ella misma se paró en la esquina de un rascacielos, inclinándose lentamente y cayendo al vacío. Aparte de su instinto para el mal, era solo humana. Caer desde una altura tan grande hacía imposible sobrevivir.
Sin embargo, en el segundo antes de caer, su rostro aún llevaba esa sonrisa, una sonrisa amorosa como la de un bodhisattva, dirigida a todas las cosas. Fue solo esa sonrisa lo que engañaría a incontables personas para dar la bienvenida a la tragedia. Inaceptable. Emilia Shirou no podía aceptar este final. Escapaste, Kiara Sesin. Escapaste al infierno. La visión de ella manteniendo esa sonrisa hipócrita incluso en la muerte fue una ironía monumental para Emilia Shirou. Kiritsugu tenía razón. Una vez que tomas una vida con tus propias manos, nunca se puede volver atrás. Cuanto peor para Emilia Shirou, quien tomó más de una vida. Entre los muchos devotos a quienes mató, la gran mayoría eran las personas inocentes que creía que debían ser protegidas. Había degradado la justicia que defendía hasta el polvo. Quizás su espíritu estaba completamente destrozado, o quizás sabía que no tenía razón para vivir. Emilia Shirou permaneció en su lugar, fue llevado por las fuerzas gubernamentales tardías y enviado a la horca. Sin embargo, todavía no murió. Otra facción del gobierno se le acercó, invitándolo a convertirse en la sombra del gobierno, esforzándose por eliminar el mal restante. El alma de Emilia Shirou era un vacío. Todo lo que hizo fue matar mecánicamente. Durante este proceso, poco a poco se perdió a sí mismo. Finalmente, durante una misión que incluso un novato podría haber completado fácilmente, desapareció. Después de eso, la persona Emilia Shirou dejó de existir en el mundo. Desafortunadamente, la muerte no fue el final. Su mente fue invertida y se sometió a una forma de lavado de cerebro que priorizaba la preservación del orden humano por encima de todo, descartando todo lo demás. Esta es la forma original de existencia para un guardián contrarreloj. Sin ideales, sin pensamientos, por eso, alta eficiencia. El infame y sin nombre antihéroe, como una máquina. Porque su núcleo fundamental estaba completamente corrompido, podía matar sin piedad para lograr sus objetivos. Emilia soñó con esta experiencia retorcida sin omisión, excepto por las escenas de las masacres. Fue al final que Emilia vio la forma actual de la entidad también llamada Emilia Shirou. Se había cortado el exceso de cabello, su piel estaba quemada por incontables desgarros, y su cuerpo estaba cubierto de marcas doradas, como grietas. Cuando un objeto de porcelana se rompe, la gente lo vuelve a pegar y usa polvo de oro para decorar las grietas originales, supuestamente haciéndolo único. El ideal de un héroe de la justicia tiene sus límites. Cuando uno se da cuenta de que salvar a más personas a menudo no es a través de milagros sino a través del matadero, cae en la duda de sí mismo y se agota física y mentalmente. Al enfrentarse a la necesidad de cometer un crimen imperdonable para lograr la justicia, uno debe permitir que el mal continúe o convertirse en el propio mal. Yo soy el hueso de mi espada. Había olvidado hace mucho tiempo todo. El paisaje de su mente estaba roto, y esta única línea era todo lo que recordaba. El hombre que completó su largo acto de expiación y caminó hacia la horca vio la justicia universal que había soñado en su juventud. ¡Qué pesadilla! Las palabras de la figura eran poco claras, si estaba lamentando ver el pasado hablando con Emilia ante él. Pero sí vio la figura de Emilia y no habló más, solo dejando una débil frase: no huyas. Emilia finalmente sintió su propio cuerpo. Luchó por responder: tú. Desafortunadamente, su voz no pudo transmitirse. Pero la figura tendida allí se levantó de la cama, y cuando giró la cabeza, vio a Satoru Gojo, que había llegado en un momento desconocido, sentado allí hacia atrás en un pequeño taburete. «Oh. Buenos días». ¿Representaba este sueño al espíritu heroico Emilia? O quizás, otra posibilidad de la existencia llamada Emilia Shirou. El Emilia Shirou de ese mundo tuvo alguna vez a su familia más cercana, la única familia que lo cuidó como una hermana mayor desde el fallecimiento de Kiritsugu. Sin embargo, heredó el ideal de Kiritsugu pero no pudo encontrar un final feliz. No solo mató accidentalmente a su único pariente, sino que también fue forzado a masacrar gente inocente. Incluso después de la muerte, no encontró paz, todavía actuando como un guardián contrarreloj para mantener el llamado orden humano mediante asesinatos implacables. Actuó sin ningún pensamiento personal, simplemente como una máquina asesina. Sus recuerdos estaban fragmentados, y su pasado se perdió. Descartó la moralidad y despreció el parentesco. Mantuvo la creencia de salvar a los inocentes, pero finalmente perdió la razón y la forma original de esa creencia, persiguiendo ciegamente solo resultados, lo que finalmente llevó a la ruina. Sin embargo, incluso después de que ese largo acto de expiación terminó, el hombre parado en la horca vio la justicia universal que había soñado en su juventud. Olvidó todo, pero nunca olvidó eso. Sus acciones ya no eran por la justicia, sino simplemente por el correcto resultado.
Entonces, ¿su energía maldita negra pero pura vino de él? Otra posibilidad del espíritu heroico Emilia, o quizás, Emilia Alter. Emilia realmente quería probar las propiedades específicas de esta energía maldita ahora mismo, pero la persona a su lado claramente no iba a darle mucho espacio personal. ¿Qué pasa? ¿No te ves muy bien, mal sueño? Satoru Gojo no se avergonzó en absoluto de ser descubierto entrando en el dormitorio e incluso mostró una preocupación pensativa por el estado de Emilia. No, estoy bien, sin embargo, me sentiría mucho mejor si llamara antes de entrar a mi habitación. Ante esta persona desordenada y sin restricciones, Emilia solo pudo llevarse la mano a la frente con exasperación. ¿Quién querría despertar y encontrar a alguien que entró en un momento desconocido mirándolos, especialmente a otro hombre? ¿Cómo puedes decir eso? No olvides que tengo esto. Gojo señaló la venda sobre sus ojos. Como noté que Emilia-kun estaba profundamente dormido antes, deliberadamente no hice mucho ruido. ¿Cómo puedes decepcionar este gesto considerado? Son exactamente las 8 en punto. Emilia-kun, tu horario es muy saludable. Así que, ¿quieres desayunar? ¿Pudo Gojo-san colarse en su habitación temprano por la mañana solo para desayunar con él? Emilia definitivamente no podía creerlo. Sin embargo, por respeto, Emilia miró las manos vacías de Gojo e intentó preguntar, ¿ya preparaste el desayuno? Si alguien mostraba ese nivel de buena voluntad, no tenía razón para negarse. Al escuchar esto, Gojo extendió sus manos con gran confianza. ¡No! Esa fue una respuesta notablemente sincera. Entonces, ¿qué te hizo pensar que yo podría cocinar? Preguntó Emilia, habiendo deducido aproximadamente por qué esta persona estaba esperando aquí tan temprano. Intuición, es la intuición del más fuerte. Está bien, en realidad, la información de mi investigación dijo que Emilia-kun vive solo, ¿no aumenta eso mucho la probabilidad de que puedas cocinar? Entonces, ¿puedes cocinar? Debes poder, ¿verdad? Era extraño. ¿Por qué una emoción peculiar llamada anticipación burbujeaba en la expresión de Gojo? Si el más fuerte quería comer algo, ¿no podía simplemente preguntarle a cualquiera? No obstante, Emilia fue honesto. A pesar de su impotencia, asintió y respondió, sí. Yay. Si una persona ya no se preocupa por lo que piensan los demás, su mentalidad se vuelve optimista, y también gana muchas comodidades en la vida. Afortunadamente, Satoru Gojo era exactamente ese tipo de persona. Bajo su ofensiva descarada, Emilia finalmente se paró frente a la encimera de la cocina y se puso un delantal. El refrigerador contenía muchos ingredientes, pero no era adecuado comer nada demasiado rico por la mañana. Así que, Emilia simplemente hizo una sartén con un filete y un huevo, y luego cortó algunas verduras y frutas para hacer una ensalada, que colocó frente a Gojo. Para un desayuno, esto fue bastante copioso. Oh, se ve muy apetitoso. Bueno, entonces, me daré un festín. Gojo devoró la comida con un entusiasmo exagerado. En poco tiempo, la mayor parte del filete y la ensalada desaparecieron en su estómago. Incluso si es solo para desayunar, no tienes que venir hasta aquí, Gojo-san, ¿verdad? Emilia genuinamente no creía que Gojo viniera aquí solo por esto, pero incluso si era un beneficio secundario, ¿por qué vivir de él? Estos ingredientes eran de Jujutsu Hai, después de todo. Si preguntas por qué, es simplemente porque no tengo tiempo, supongo. Respondió Gojo, con la boca llena de ensalada. ¿Sin tiempo? Emilia estaba un poco confundido. ¿Quién no tendría tiempo para desayunar? Así es. Después de que nos separamos anoche, fui a Italia porque había un espíritu maldito de grado especial que no podía ser manejado allí. Después de regresar corriendo, pasé un poco de tiempo atendiendo las solicitudes acumuladas de espíritus malditos que no podían resolverse, y finalmente logré encajar 3 horas de descanso. Para evitar perder el tiempo, simplemente dormí en tu lugar mientras estuve aquí. Interrogación de cierre. Emilia imaginó brevemente a Gojo durmiendo en una silla, pero todavía estaba un poco confundido. Incluso como el más fuerte, ¿no debería agotarse corriendo por resolver problemas de espíritus malditos? Generalmente, un personaje como él debería mantenerse seguro en la base principal, utilizado como una especie de disuasivo nuclear. Si Gojo tuviera que estar constantemente activo, el estado del mundo Jujutsu probablemente era bastante horrible. Horrible hasta el punto de que si no estaba apagando fuegos constantemente, la estabilidad no podría mantenerse. Quizás ese era realmente el caso. Después de todo, dijeron que los espíritus malditos son inagotables, y ninguna cantidad de vidas de hechiceros podría llenar el vacío, pero Gojo podía suprimirlos fácilmente. Sin embargo,
Solo descansar por 3 horas, ¿realmente no te sientes cansado? Incluso un superhumano verdadero no puede matar implacablemente espíritus malditos a alta intensidad durante 21 horas al día. El cuerpo podría ser lo suficientemente resistente, pero la mente no lo sería. Al igual que Emilia Alter, se perdió en incontables actos mecánicos de masacre. Está bien. La cara de Gojo todavía tenía una sonrisa. Dijo, soy el más fuerte, después de todo. Porque es el más fuerte, debe liderar la eliminación de todos los espíritus malditos muy amenazantes. Y porque es el más fuerte, incluso su mente no requiere mucho consuelo. Simplemente tiene que trabajar duro para hacer estas cosas. ¿Qué tipo de lógica es esta? Emilia no pudo evitar preguntarse. Si el Emilia Shirou de su sueño tuviera el poder del más fuerte, ¿podría haber cambiado ese final trágico, o incluso cambiar el mundo entero? La respuesta probablemente era no. Ese Emilia Shirou también dominó la magia de proyección y, a través de incontables actos de masacre, desarrolló técnicas asesinas muy superiores a las del Emilia actual. Para todos los seres comunes, e incluso para la gran mayoría de magos, ya era indistinguible de el más fuerte. Pero aún así, se convirtió en lo que era a través de un fin interminable de matanzas. El poder por sí solo no puede salvarlo todo. El simple masacre es aún menos capaz. Satoru Gojo se dio cuenta de esto, razón por la cual centró su atención en educar a la nueva generación, esperando cultivar personas con ideas afines para cambiar este mundo corrupto con él. Debido a su comprensión del poder, no difundió esta filosofía educativa ampliamente, limitándola solo a aquellos que consideró genios. Quizás, dentro del mundo Jujutsu, este enfoque estrecho es el camino correcto. ¿Puede la simple educación cambiar el mundo? Quizás, pero es mejor que no hacer nada. Emilia Shirou simplemente caminó por el camino equivocado. Si algún día, Gojo-san, se encuentra en una situación que no puede resolverse sin matar, ¿qué harías? Reflexionando sobre estas cosas, Emilia no pudo evitar hacer la pregunta. ¿No se puede resolver sin matar? Gojo se quedó atónito por la pregunta. Después de un momento de verdadero pensamiento, dio su respuesta. Bueno, probablemente sea porque yo no sería lo suficientemente fuerte. Efectivamente, Emilia debería haber sabido que respondería así. Sin embargo, recibir una respuesta aparentemente bromista ayudó a Emilia a desprenderse ligeramente del sueño de la noche anterior, y comenzó a pensar en la tarea que aún no había completado. Hacer una lonchera para Miko. Dado que probablemente tendría que seguir a Gojo-san para manejar una serie de asuntos pronto, Emilia tenía que preparar la lonchera con antelación. Considerando que la escuela de Miko terminaba por la tarde, Emilia no preparó platos particularmente formales. Simplemente hizo algunos alimentos parecidos a postres para empacar en la lonchera. Las instalaciones de Jujutsu High eran sorprendentemente convenientes. No tuvo que ir a una tienda de conveniencia por nada, estaba todo aquí. Oh, eso debería ser todo. Con todo preparado, Emilia estaba a punto de sellar la tapa cuando una mano culpable se extendió sigilosamente. Clap. Emilia lo apartó sin dudarlo. ¿Cómo pudiste? Ni siquiera me dejarás probar un poquito. Gojo puso una actuación de esposa celosa, y luego, con velocidad relámpago, agarró un pequeño trozo de postre y se lo metió en la boca mientras Emilia lo miraba. Luego se contorsionó en una bola de deleite bajo el dominio del delicioso sabor. Maravilloso, maravilloso, no esperaba que la habilidad de Emilia-kun con los dulces fuera tan excelente, eres un chef natural. Me pregunto qué mujer se beneficiará de este talento culinario en el futuro. Estoy muy celoso. Hablando de eso, esta lonchera no es para otra mujer, ¿verdad? Finalmente dándose cuenta de la implicación, Gojo miró a Emilia con ojos agudos. No es tan complicado como crees. Es solo una amiga común. Emilia realmente luchó por entender cómo Gojo podía ser tan hiperactivo. Ah, ¿sí? Yo investigo información frecuentemente, ¿sabes? Dicen que las amigas comunes no son comunes, al igual que el tipo que dice que no está loco es usualmente el primero al que agarra el doctor. Bueno, no importa. Hablemos de algo serio. Después de consultar con los altos funcionarios, finalmente decidieron establecer provisionalmente tu grado de hechicero como semigrado 1. Gojo se paró y luego juntó sus dos dedos, anunciando el resultado a Emilia. ¿Semigrado 1? Emilia nunca había oído que nadie mencionara que el sistema de clasificación de hechiceros tenía este tipo de estatus provisional. Así es, semigrado 1. Y también te dieron la condición para ser promovido con éxito a grado 1. Debes someter en solitario a 5 o más espíritus malditos de grado 1.
Para ser honesto, Gojo nunca había visto a los viejos de los altos funcionarios ofrecer un método de promoción tan novedoso, en lugar de depender de los criterios de clasificación originales y el rígido sistema de promoción. Aunque no sabía lo que estaban tramando esos tipos, Gojo estaba al menos muy favorable con esta propuesta. Solo la experiencia agresiva de combate real podría permitir que Miyashiro creciera mejor, ¿verdad? Eso es lo que Gojo quería ver. 5 o más espíritus malditos de grado 1, ¿implica que enfrentarse a un grado especial sería aún mejor? No era que Miya quisiera sobreinterpretar el significado, sino que los altos funcionarios solían gustar de hacer este tipo de trucos. Es así. Eso sería aún mejor. Emilia olvidó que había un chico aquí que temía que las cosas no fueran lo suficientemente complicadas. Sin embargo, si los espíritus malditos de grado 1 eran tan fuertes como el que enfrentó ayer, eliminar 5 no parecía demasiado difícil. En cuanto al grado especial, Emilia no se había encontrado con uno todavía, por lo que no podía dar una evaluación precisa. Pero lógicamente, un espíritu maldito de ese rango debería estar al nivel de un sirviente normal. Y al igual que los sirvientes son inmunes a las armas modernas, no serían dañados por ataques físicos. Más importante aún, no están limitados por reservas de energía mágica. Su energía maldita puede recuperarse casi infinitamente porque las emociones negativas humanas son interminables. No pienses que es simple. Muchos espíritus malditos de grado 1 también tienen técnicas innatas, ¿sabes? Gojo le recordó repentinamente. Es así, entonces, ¿te acompañarás en estas misiones de sometimiento, Gojo-san? Las técnicas innatas del mundo Jujutsu son verdaderamente milagrosas. Algo como la técnica ilimitada de Gojo probablemente requeriría que toda una familia de magos se dedicara a investigarla para lograrlo. Sin embargo, las técnicas innatas, en sus diversas formas, son algo que cualquier hechicero podría despertar, e incluso los espíritus malditos poseen habilidades correspondientes. No puedo. Los altos funcionarios solicitaron específicamente que no te acompañe. Además, el llamado sometimiento en solitario significa que ningún hechicero tiene permitido asistirte, y ni siquiera asignarán un hechicero de grado 1 para escoltarte, como es el procedimiento estándar. ¿Por qué harían esto? Es realmente extraño. Gojo posó la postura del pensador, pero rápidamente llegó a la respuesta perfecta una vez más. Yo tampoco lo sé. Sin embargo, debes tener mucho cuidado. No puedes confiar en sus habilidades, pero debes creer que están tramando algo malo. 10 minutos después, Emilia partió en su primera misión de sometimiento de espíritus malditos verdaderamente en solitario. Satoru Gojo todavía no lo siguió, sugiriendo que el propósito de venir esta vez realmente era solo vivir de un desayuno gratis. Sin embargo, Gojo-san ciertamente no guardaba ningún malicia, así que Emilia solo pudo asumir que estaba siendo autoindulgente y quería transmitir el mensaje. Pero también es posible, simplemente no quería que yo tuviera ningún contacto con la gente de los altos funcionarios. En última instancia, las pocas suposiciones en su mente eran solo eso, suposiciones. Emilia no estaba acostumbrado a juzgar maliciosamente a los demás. Quien vino a recogerlo y llevarlo al lugar de la misión fue la ahora familiar Ichichi. Nanami incluso preguntó si Emilia necesitaba su acompañamiento antes de irse, lo cual Emilia naturalmente declinó. Quizás el ambiente general del mundo Jujutsu no era bueno, pero una parte significativa de aquellos dispuestos a convertirse en hechiceros claramente tenían buenos corazones. El objetivo de esta misión se encuentra en un hospital abandonado. Debido a un incidente de negligencia médica el año pasado, este hospital privado, que funcionaba bastante bien, fue cerrado bajo la presión de la opinión pública. Dado que lugares como los hospitales siempre están sujetos a varias leyendas urbanas, un grupo de estudiantes de secundaria entró la semana pasada por aventura y fueron declarados desaparecidos por la policía hace 5 días. Luego, hace 3 días, una ventana de apoyo investigando el área cercana observó rastros de actividad de espíritus malditos, y la investigación posterior lo clasificó como grado 1. Ichichi compartió la inteligencia recopilada con Emilia mientras conducía el coche hacia el destino. Según la información existente, el espíritu maldito debe haber nacido hace más de un mes, pero no ha habido informes de bajas dentro del recinto del hospital. Por lo tanto, este espíritu maldito de grado 1 probablemente está clasificado como un espíritu terrestre. Estos tipos de espíritus terrestres generalmente no muestran agresión activa hacia los humanos, pero eso no cambia el hecho de que son maldiciones, y han causado varias muertes. Sin embargo, si estás superado, huir normalmente evitará que te persigan fuera de su territorio.
Incluso los espíritus malditos tienen varias clasificaciones basadas en la naturaleza de la maldición. Por ejemplo, un espíritu maldito formado por el miedo del concepto de un dios montaña rara vez abandonará la cordillera donde nació, mientras que un espíritu maldito formado por el miedo a objetos punzantes como cuchillos no tendría una restricción similar. Además, algunos espíritus malditos poseen habilidades especiales, lo que hace muy necesaria una investigación previa a la misión. Los deberes de los supervisores asistentes no se limitan solo a desplegar cortina en lugar de un hechicero. ¿Esos estudiantes, hay alguna posibilidad de que sobrevivan? Emilia no se centró primero en la información del espíritu maldito, sino que hizo esta pregunta. Eran niños nacidos en una era relativamente pacífica, supuestamente llenos de posibilidades infinitas, pero probablemente dormirían para siempre en este rincón. Esto representaba no solo unas pocas muertes, sino el colapso de varias familias. Aunque podrían ser acusados de buscar problemas, los no hechiceros no sabrían que los espíritus malditos existen en el mundo. La superstición generalizada y el miedo a fantasmas y espíritus se han reducido mucho en la era de la información, pero esto no ha demostrado ser necesariamente algo bueno. Ichichi miró la expresión de Emilia por el espejo retrovisor y luego respondió con un tono grave. Lamentablemente, no, es imposible. Incluso si el espíritu maldito fuera lo suficientemente misericordioso como para no lastimarlos directamente, un no hechicero no podría sobrevivir de manera segura durante una semana entera en un entorno con alta concentración de energía maldita. No podía dar falsas esperanzas irresponsablemente en un asunto como este. Es así, incluso si matar a estos espíritus malditos era una tarea asignada por los altos funcionarios, a Emilia no le importaba eliminar estos monstruos no humanos para evitar que perdieran más vidas. Después de otros 10 minutos de conducción, los dos llegaron con éxito a la periferia del hospital abandonado. A pesar de que solo había pasado un año sin mantenimiento, el patio, que debería haber estado limpio y ordenado, ahora estaba completamente cubierto de maleza. Incluso el rascacielos central estaba conspicuosamente cubierto de vides trepadoras. No era de extrañar que esos estudiantes de secundaria eligieran un lugar como este para una aventura. Quizás, si la humanidad desapareciera algún día, los rastros que dejaron, que consideraban grandiosos, podrían ser fácilmente borrados por la Tierra. Emilia-san. Justo cuando Emilia estaba a punto de entrar, la llamada de Ichichi vino desde detrás de él. Intentó mantener una expresión seria, pero sus palabras eran de preocupación. Por favor, ten cuidado. En opinión de Ichichi, Emilia no era más que un recién llegado al mundo Jujutsu, solo un niño. Sin embargo, lo estaban enviando a someter un espíritu maldito de grado 1 en solitario tan rápido. Simplemente no era razonable. Desafortunadamente, Ichichi era solo un trabajador de bajo nivel en el mundo Jujutsu y estaba impotente para cambiar nada. Gracias, lo entiendo, Ichichi-san. Después de asentir seriamente, Emilia entró sin dudarlo. En el momento en que llegó a la entrada principal del edificio del hospital, la cortina negra cayó justo como la última vez, bloqueando la luz solar. La única diferencia era que esta vez, pudo verla completamente. Clic, clac. La terrible condición dentro del hospital abandonado no era nada adecuada para un acercamiento sigiloso. El desorden era visible por todas partes en el suelo, obligando a Emilia a pisar fragmentos con cada movimiento. El ambiente también era abiertamente espeluznante. Emilia no sintió miedo de la atmósfera inquietante. Si alguien debería sentir esa emoción, ¿no debería ser el espíritu maldito? Intentó buscar rastros persistentes de energía maldita, como Kazumi Miwa, pero no vio señales. O más bien, el ambiente de energía maldita era demasiado denso y caótico, haciendo ineficaz el seguimiento. Forzado a usar un método menos sutil, Emilia buscó rápidamente los primeros 3 pisos. Sin embargo, al llegar al 4.º piso, encontró los pasillos extrañamente limpios. ¿Fue esto hecho por los estudiantes de secundaria desaparecidos? Su curiosidad no detuvo los movimientos de Emilia. Buscó la mayor parte del piso como de costumbre y llegó frente a una habitación de paciente ubicada justo en el centro. Sala de operaciones. El letrero metálico en el suelo reflejó débilmente estas palabras. Justo cuando extendió la mano para empujar la puerta y revisar, un destello de luz fría parpadeó repentinamente desde detrás de la puerta. Wash. Siguiendo ese sonido, la puerta de acero fue cortada por la mitad. Afortunadamente, impulsado por una sensación de peligro, Emilia ya había saltado hacia atrás. Apareciendo detrás de la puerta caída fue un espíritu maldito, completamente blanco tiza y casi perfectamente esférico en forma corporal.
Tenía un único ojo gigante posicionado ligeramente por encima del centro, y sus extremidades con forma humana terminaban en dos hojas anchas. La luz fría que acababa de cortar la puerta venía de estas. ¿Es este el espíritu maldito de grado 1? Rastreo. Los hechiceros suelen usar tres métodos principales de combate. Usan sus técnicas malditas para ataques a larga distancia contra las maldiciones, utilizan herramientas malditas especializadas para combate cuerpo a cuerpo, o simplemente usan sus puños recubiertos de energía maldita para ataques directos. Esto se debe a que solo los objetos imbuidos de energía maldita pueden dañar a un espíritu maldito. Si las armas de fuego pudieran modificarse consistentemente en armas prácticas con energía maldita, muchos hechiceros sin duda elegirían esa verdad. Sin embargo, para Emilia, quien acababa de convertirse en hechicero, sus dos hojas eran claramente más intuitivas. El espíritu maldito atacó hacia adelante. Emilia, agarrando sus dos hojas, se deslizó hacia adelante para encontrarse con el espíritu maldito. Kansou y Bakuya cortaron simultáneamente. Uno apuntaba al cuerpo del espíritu maldito, y el otro desvió la hoja enemiga. En una situación donde la velocidad creaba una ventaja, el estilo de doble arma era mucho más efectivo que las armas normales. Pero en ese momento, sucedió lo inesperado. ¡Wosh! Ese sonido de desgarro ocurrió de nuevo. La espada Kansou fue fácilmente cortada por la luz fría, y la hoja en la mano del espíritu maldito disparó directamente hacia el pecho de Emilia. ¿Qué? Aunque Emilia, quien había conservado deliberadamente su fuerza, se retiró a tiempo para esquivar, la inquietante luz fría aún talló una larga hendidura en la tela sobre su pecho. Instintivamente mirando la espada Kansou que se disipaba, cuya estructura había sido destruida, Emilia todavía estaba tratando de procesar lo sucedido. Extraño, no importa cuán afilada fuera el arma en la mano del espíritu maldito, ¿cómo pudo cortar tan fácilmente un noble fantasma como Kansou? Ni siquiera un noble fantasma de rango A podía lograr eso fácilmente. El espíritu maldito, desprovisto de mucha razón, no dio tiempo a Emilia para pensar. Con la intención de cortar a su enemigo como siempre, cargó hacia adelante a una velocidad increíblemente rápida. El espacio estrecho del pasillo no le dio a Emilia espacio para maniobrar y evadir, por lo que lanzó sin dudarlo su hoja gemela restante. La espada voladora, girando rápidamente, cortó hacia el espíritu maldito. Incluso como una sola hoja despojada de sus propiedades especiales, todavía podía cortar fácilmente el acero. Wosh. Bang. Pero la familiar luz fría volvió a cortar, y la hoja voladora también fue cortada por la mitad, dejando solo fragmentos de alta velocidad incrustados en las paredes de ambos lados. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿La Academia Jujutsu subestimó la fuerza del espíritu maldito? Emilia pensaba constantemente mientras se retiraba rápidamente para evitar un enfrentamiento directo con el espíritu maldito. No, ahora tengo energía maldita y puedo sentir que aunque este espíritu maldito es más fuerte que el que nació del objeto maldito ayer, la diferencia es limitada. ¿Qué causó la presión sentida al enfrentar los dos tan diferentes? El espíritu maldito de anoche, aunque difícil de dañar sin energía maldita, apenas pudo amenazar a Emilia durante la pelea. Sin embargo, este espíritu maldito podía cortar fácilmente noble fantasmas con sus armas montadas en las extremidades. Simplemente. Espera un momento. Muchos espíritus malditos de grado 1 también tienen técnicas innatas, ¿sabes? Emilia recordó repentinamente las palabras de Gojo. ¿Podría la hoja que podía cortar la mayoría de los objetos ser la técnica innata de este espíritu maldito? La noción de Emilia sobre una técnica todavía estaba solidificada en la idea de habilidades de lanzamiento de hechizos. No había considerado que pudiera manifestarse como una hoja afilada. Por lo tanto, esa luz fría no era realmente la hoja reflejando la luz, sino simplemente la manifestación después de activar la técnica. La activación de una técnica debe tener condiciones y un tiempo de enfriamiento. Ahora que se dio cuenta de esta verdad, el combate cuerpo a cuerpo solo requería prestar atención a eso para suprimirlo fácilmente. Sin embargo, Emilia decidió resolver el problema de una manera más simple. Emilia intencionalmente acortó la distancia, atrayendo al espíritu maldito para activar su técnica y destruir el techo sobre el pasaje, enterrándose. Aprovechando el breve momento en que el espíritu maldito quedó atrapado, Emilia rápidamente dobló la esquina y se dirigió al final del pasaje. El espíritu maldito, como era de esperar, lo persiguió alrededor de la esquina, donde Emilia había estado esperando por docenas de metros. Rastreo. Proyectó un arco largo y una flecha espada en sus manos, apuntando al espíritu maldito no muy lejos. El estrecho pasaje acababa de restringir la movilidad de Emilia, y ahora restringiría al espíritu maldito de la misma manera.
Usar un arco y flecha en espacios cerrados es fácilmente notado y esquivado, por lo que solo necesitaba asegurarse de que el enemigo no tuviera espacio para maniobrar. Calabok II. Espada espiral falsa. La flecha espada llegó en menos de una décima de segundo, penetrando violentamente el cuerpo esférico del espíritu maldito antes de explotar. ¡Boom! Calabok era originalmente la espada mágica sostenida por el héroe irlandés, Fergus MacRoich, en la mitología celta. Sin embargo, después de ser modificado por el espíritu heroico Emilia, fue proyectado como una flecha. Su poder era innegable. Después de esta explosión masiva, la mayor parte del edificio de decenas de metros de altura quedó nivelada, dejando solo algunos restos sostenidos por barras de acero. Emilia agitó suavemente el polvo frente a él mientras emergía del humo, buscando al espíritu maldito que había sido explotado. Realmente no es adecuado para usarse en un entorno cerrado como este, pero... Los ojos de Emilia capturaron con éxito al monstruo enterrado en los escombros. La mayor parte de su cuerpo esférico había desaparecido. ¿Es este un espíritu maldito de grado 1? Parecía sorprendentemente débil, completamente incomparable a sus batallas pasadas con sirvientes. La razón por la que Emilia estuvo brevemente en apuros anoche fue en gran parte debido a la ausencia de energía maldita. Acababa de intentar mezclar su propia energía maldita en la espada espiral, pero el primer intento claramente no fue perfecto. A pesar de la explosión masiva, falló en destruir completamente al espíritu maldito. Si el ataque hubiera sido puramente energía maldita condensada, el espíritu maldito probablemente se habría reducido a nada. Emilia caminó hacia adelante, a punto de terminar su vida pecaminosa, cuando de repente escuchó voz humana de la boca del espíritu maldito. Mamá, sálvenme. El brazo de Emilia con espada se congeló abruptamente. Luego, lo hundió con aún mayor velocidad. Splat. El repugnante cuerpo finalmente dejó de retorcerse. Emilia, sosteniendo la hoja, permaneció quieto, ajeno a la sangre salpicando su ropa y el costado de su rostro. Simplemente se quedó allí en silencio, perdido en sus pensamientos. Desafortunadamente, el árbol desea quietud, pero el viento sigue soplando. No lejos de donde estaba Emilia, un par de ojos se abrieron silenciosamente desde debajo de los escombros, fijos intensamente en la figura de Emilia. Había estado emboscado aquí desde antes y había sido testigo del desempeño de Emilia al someter al espíritu maldito. Estaba asombrado por el aterrador poder explosivo tipo misil de la flecha y no podía entender por qué un hechicero usaría un arco y flecha como arma en la época actual. Pero, dado que era un hechicero especial que usaba un arco y flecha para combate a larga distancia, debía significar que sus habilidades de lucha cuerpo a cuerpo no eran superiores, porque el combate cuerpo a cuerpo, donde la energía maldita podía desatarse libremente, siempre fue más fuerte y más efectivo que el de largo alcance. Y por suerte, era precisamente el tipo de usuario de maldiciones que era invencible en combate cuerpo a cuerpo, alguien que podría derrotar fácilmente incluso a un hechicero de grado 1 normal. Por lo tanto, estaba seguro de la victoria. La figura oculta en la oscuridad cargó abruptamente hacia Emilia. Hace muchos años, ellos, los usuarios de maldiciones, eran bastante libres. En esa era, la actividad de espíritus malditos aumentaba a diario, y los hechiceros luchaban por hacer frente. Mientras fueran un poco listos y no se encontraran directamente con un hechicero, podían ganar dinero fácilmente sin restricciones, y matar gente podía hacerse por capricho. La vida que llevaban libre e indulgente era algo que ahora extrañaba inmensamente. Hasta que un día, recibieron una recompensa por un hechicero. Era solo un joven ingenuo, pero la recompensa total ya superaba los 100 millones de yenes y seguía aumentando continuamente. ¿Quién podría rechazar una oportunidad como esa? Aceptó sin dudarlo el encargo con sus compañeros, pero no fue hasta que vio a esa persona con sus propios ojos que comprendió una cruel verdad. Este mundo es injusto. Él era solo un niño recién nacido, probablemente incapaz incluso de alimentarse, pero su poder era tan aterrador e incomprensible como el océano, sofocándolo por completo. Pero este mundo también está equilibrado. ¿Por qué los espíritus malditos se estaban volviendo cada vez más rampantes? En ese momento, entendieron la razón. Era él. Satoru Gojo. Fue como si un récord de atletismo antiguo se rompiera repentinamente, o como el número de rotaciones en patinaje artístico seguía aumentando después de que apareciera un atleta. El nacimiento de Satoru Gojo rompió el equilibrio del mundo. Antes eran tan libres, pero en su vejez, esa libertad fue arrebatada.
Cuando Satoru Gojo se unió a las filas de los hechiceros para eliminar espíritus malditos, esos mediocres hechiceros ya no tenían que concentrar toda su energía en lidiar con las maldiciones. En cambio, comenzaron a prestar atención a ellos, los usuarios de maldiciones. A partir de entonces, ser demasiado cauteloso significaba perder su antigua libertad, pero no hacerlo significaba perder aún más libertad. Después de soportar más de una década de estar invisiblemente restringido, él, que alguna vez respiró el aire de la libertad, ya no podía tolerar esta vida. Así que, para recuperar su antigua libertad, no dudó en cooperar con alguien que afirmaba ser un antiguo hechicero de grado especial para esperar en este hospital abandonado y matar a un joven que supuestamente acababa de convertirse en hechicero. Usó un método especial para esconderse de ese espíritu maldito durante mucho tiempo, finalmente esperando al objetivo. Al ver que era un hechicero que luchaba con un arco y flecha, planeó emboscarlo en el momento en que bajara la guardia después de someter al espíritu maldito. ¿Cómo podría un usuario de maldiciones con rica experiencia asesina fallar en matar a un novato hechicero que no era competente en combate cuerpo a cuerpo, incluso con un ataque sorpresa? Así que, encontrando su oportunidad, atacó sin dudarlo. Espera, ¿qué? Calculando basándose en los recuerdos en su cabeza, debería haber realizado ya su movimiento y estar involucrado en el combate ahora mismo. Eso debería ser correcto, ¿verdad? En medio de sus fugaces recuerdos, el usuario de maldiciones, volando hacia atrás en el aire, finalmente recordó su estado actual. ¡Bum! Su cuerpo golpeó pesadamente los escombros de las ruinas restantes. Pero comparado con el dolor del impacto, el dolor agudo de su abdomen fue mucho peor, haciendo imposible enderezarse. Mi inteligencia estaba equivocada. Así que la habilidad de combate cuerpo a cuerpo de este tipo también es bastante formidable. Pero no importaba. Conociendo la anatomía humana, entendió que solo se había roto unas pocas costillas. El daño a los órganos internos no era demasiado grave, y no afectaría el resto de la pelea. Simplemente había juzgado mal la inteligencia y no había usado su técnica maldita inmediatamente, de lo contrario, no estaría en un estado tan lastimoso. Nadie lo había derrotado en el primer intento sin entender su técnica maldita. ¿Quién eres? ¿Un usuario de maldiciones?, preguntó Emilia, caminando con firmeza hacia él desde no muy lejos. El temperamento de una persona es algo difícil de controlar directamente con pura lógica, e incluso Emilia, que suele ser amable, tuvo momentos en los que su ira era difícil de reprimir. La fuente de todo fue el espíritu maldito y las palabras que pronunció hace un momento. Los espíritus malditos, seres nacidos puramente de emociones negativas y maldiciones, ¿tienen siquiera el concepto de padres? La respuesta es claramente no. Pero los espíritus malditos de alto grado tienen fuertes habilidades de aprendizaje, por lo que aunque puedan nacer con poca inteligencia, pueden aprender rápidamente el lenguaje humano. Las últimas palabras del espíritu maldito fueron sin duda las palabras de despedida de una víctima. Probablemente pensó que era una expresión de rendición. En resumen, las emociones de Emilia estaban actualmente inestables. Coincidentemente, un sospechoso usuario de maldiciones apareció justo entonces. ¿Estaba encerrado aquí con el espíritu maldito todo el tiempo o estaba siguiendo órdenes? No importa. Obtendré la respuesta de él. No lo dejaré escapar. ¿No es obvio, idiota? El usuario de maldiciones surgió violentamente de los escombros y pateó directamente hacia Emilia. Rastreo. Emilia agarró Kansou y Bakuya y se enfrentó al ataque sin dudarlo. La velocidad del usuario de maldiciones no era muy rápida. Emilia podía bloquear fácilmente el ataque de este tipo y luego incapacitarlo rápidamente. Sin embargo, la hoja, después de desviar el ataque, golpeó el tobillo del oponente, pero la sensación anticipada nunca llegó. En cambio, el oponente usó ese impulso para retorcer su cuerpo en el aire. Jeje, una sonrisa alegre pero extremadamente lasciva se extendió por el rostro del usuario de maldiciones. Después de torcer su cuerpo, lanzó una patada hacia el flanco de Emilia. ¡Bang! Ahora imbuido de energía maldita, el poder de este usuario de maldiciones era varias veces más aterrador que antes, obligando a Emilia a retroceder inmediatamente para mitigar la fuerza. Una vez estable, Emilia analizó instantáneamente la situación. La hoja claramente golpeó el cuerpo del oponente, pero no causó absolutamente ningún daño. ¿Era el cuerpo del oponente demasiado duro? No, eso no es correcto. Emilia pudo sentir claramente la sensación transmitida a través de la hoja. No se sintió como cortar algo duro. Se sintió más como golpear algo demasiado blando, haciendo que la fuerza fuera completamente absorbida.
Pero ni siquiera eso fue del todo preciso, se sintió más como si su propio ataque hubiera perdido toda su fuerza. Indudablemente, la técnica innata del oponente estaba en acción. Entonces, ¿cuál era la habilidad de esta técnica? ¿Simplemente neutralizar el daño, o potenciar su propio poder? ¿No debería ser eso? Oye, chico. El usuario de maldiciones habló repentinamente, sin darle a Emilia tiempo para pensar en la batalla. Alguien me pagó un precio enorme por quitarte la vida, ¿sabes? No temió declarar la verdad. Quería que el hechicero frente a él pensara en asuntos fuera de la pelea, perdiendo así su juicio en combate. Mientras matara al objetivo, la información aún no. ¿Por qué te convertiste en usuario de maldiciones? Mientras se jactaba de su propia astucia, vio a Emilia detenerse por un momento y luego hacerle esta pregunta en su lugar. ¿Eh? Por supuesto, es para pisotear a los débiles hasta que muera. Y es una explosión. Era evidente que su sonrisa venía completamente del corazón. Ya veo. Algunas personas en este mundo son simplemente así. Debido al entorno en el que nacieron o a un cierto cambio accidental en su forma de pensar, se desvían de los conceptos morales normales y nunca miran atrás. Quizás algunas personas se vuelven maliciosas hacia el mundo exterior puramente debido a la crueldad externa, pero en el momento en que comienzan a infligir su propia malicia a otros, ya no son inocentes. Independientemente de si el oponente era uno de los perpetradores en este hospital abandonado, fue suficiente para Emilia saber que era un abusador. Ser blando de corazón es absolutamente inaceptable. Algunos villanos deben ser eliminados para siempre para asegurar que nadie más sufra su daño. Por lo tanto, rastreo. Dado que solo pudo confirmar tentativamente que la técnica del oponente estaba relacionada con anular el daño, primero probaría si su propia técnica tenía un límite. En un instante, Emilia volvió a sostener el arco largo, equipado con una espada espiral, y apuntó al usuario de maldiciones no muy lejos. TSH, este movimiento otra vez. Debido a que acababa de presenciar su poder contra el espíritu maldito, incluso con gran confianza en su propia técnica, absolutamente no se atrevió a usar su carne mortal para probar un proyectil tipo misil. Sin la falsa bravuconería de momentos antes, el usuario de maldiciones golpeó el pie, levantando una nube de polvo, y se deslizó inmediatamente detrás de los restos restantes. Un ataque de esta magnitud absolutamente no podía repetirse varias veces en poco tiempo. Mientras evitaba temporalmente el borde y luego acortaba la distancia de nuevo, negándose a retirarse, podría usar su técnica para Calabvolk segundo. Pensar que podría escapar del objetivo de Emilia con tal velocidad y cobertura torpe fue demasiado presuntuoso. Una visible onda de impacto explotó frente a Emilia. La flecha carmesí cruzó instantáneamente el patio, hizo estallar el humo, atravesó la barrera, y llegó ante el cuerpo del usuario de maldiciones. Sus ojos se abrieron antes de que pudiera dejar de correr, reflejando la imagen de la espiral infinita de la flecha. Su conciencia pareció ralentizarse. Desató su energía maldita, desesperadamente tratando de retorcer su cuerpo, pero no pudo. Por primera vez en su vida, comenzó a rezar a las deidades que nunca respetó, rezando para que su técnica pudiera bloquear esta flecha tipo misil. Al momento siguiente, ¡boom! Dado que no había necesidad de considerar la fuerte resistencia del espíritu maldito a los ataques físicos, Emilia eligió desatar su energía mágica sin reservas esta vez. La explosión de material mixto incluso formó una pequeña nube de hongos en el cielo, impactando la cortina que no debería verse afectada por medios físicos. Emilia bajó su arco largo, y un sonido de respiración áspera vino de los escombros. La figura estaba cubierta de sangre, su ropa apenas cubría sus órganos vitales, pero sin duda seguía vivo y bien. El usuario de maldiciones estaba eufórico porque no solo no había muerto, sino que había sobrevivido al ataque con su cuerpo en gran parte intacto. Su técnica tuvo éxito. Aunque consumió la mayor parte de su energía maldita, fue sin duda un éxito. No podía darle a este tipo otra oportunidad para usar su técnica de arco. Absolutamente tenía que luchar contra él en combate cuerpo a cuerpo desde ahora. El usuario de maldiciones silenciosamente finalizó el plan de combate perfecto en su corazón e inmediatamente comenzó a ejecutarlo. Ya veo. Lo entendí. ¿Qué? Emilia, que simplemente estaba quieto, habló repentinamente, sorprendiendo al usuario de maldiciones a detenerse. Pero rápidamente concluyó que el oponente solo estaba fingiendo. Era imposible descifrar su técnica con solo 2 o 3 encuentros. Es hora de que te acuestes obedientemente, mocoso. Desgarrando un cuchillo corto especializado de su cintura, el usuario de maldiciones cargó directamente hacia Emilia. Rastreo.
Emilia simplemente proyectó sus familiares Kansou y Bakuya, porque eso era suficiente. Bang. Bang. Usando la ventaja de las dos espadas y su técnica superior, Emilia interceptó el puñal del usuario de maldiciones, luego blandió un corte hacia él que fue bloqueado directamente por el antebrazo, sin lograr nada, como era de esperar. El enojado usuario de maldiciones ajustó su postura e introdujo el puñal, pero Emilia saltó para esquivar y luego golpeó con el pie en la cara del usuario de maldiciones. ¡Bum! Fue solo un ligero pisar, sin embargo, se sintió como si un objeto pesado hubiera golpeado violentamente la cara del usuario de maldiciones, haciéndolo volar hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿Fue suerte? El usuario de maldiciones reprodujo constantemente el error en el aire, creyendo que Emilia no podría encontrar su debilidad tan rápido. Pero pronto lo dejó porque vio a Emilia nuevamente atacando una postura agresiva en el aire. Así es como debe ser. Rastreo. Emilia volvió a proyectar Kansou y Bakuya, pero esta vez no solo un par, sino 3 pares simultáneamente. Incluso el espíritu heroico Emilia, que normalmente luchaba con falsificaciones, había desarrollado su propia habilidad con la espada a través de incontables instancias de refinamiento. Se llamó alas de grulla triple enlazadas. 4 hojas gemelas fueron lanzadas por Emilia en diferentes direcciones. Volaron hacia la ubicación del usuario de maldiciones en una formación giratoria y cruzada. Mientras tanto, Emilia mismo aceleró al aterrizar, agarrando sus 2 hojas y cargando hacia el oponente con extrema velocidad. Al ver esto, el usuario de maldiciones estuvo bastante complacido. Cruzó los brazos sobre su pecho, encontrándose cara a cara con Emilia. El verdadero nombre de su técnica era inversión. Cuando se activa la técnica, cuanto más fuerte es el ataque que lo golpea, más débil se vuelve. Cuanto más débil es el ataque, más fuerte se vuelve. Aunque había un límite superior e inferior, el límite superior requería al menos una explosión aterradora como la de hace un momento, y el límite inferior no podía ser adivinado por nadie desconocido con su técnica. Nadie había sobrevivido a su contraataque después de lanzar un golpe desesperado. Cuanto más en serio tomaba el combate su oponente, menos probable era que pudiera derrotarlo. PFFFT. El sonido de las hojas afiladas perforando la carne resonó particularmente fuerte sobre los escombros. ¿Por qué? Los brazos cruzados frente a él realmente no estaban rasguñados por el ataque de Emilia, y las hojas giratorias en los lados fueron bloqueadas por sus brazos. Las heridas reales estaban en su espalda. 2 hojas estaban profundamente incrustadas en su cuerpo desde atrás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué las hojas, a pesar de ser lanzadas con tal velocidad, eran clasificadas como el límite inferior? Kansou y Bakuya son espadas gemelas famosas en la historia. Poseen una propiedad magnética especial y pueden potenciarse ligeramente entre sí hasta cierto grado. Si induzco atracción hacia las hojas salientes, teóricamente, su momento se acercará a 0 en un punto antes de aumentar de nuevo. Rasguño. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Emilia no mostró piedad, apuñalando los Kansou y Bakuya que sostenía en sus manos en los muslos del usuario de maldiciones. Claramente, las 2 hojas gemelas clavadas en la espalda del usuario de maldiciones no eran un par con las de sus manos, sino más bien lo opuesto, creando una fuerza de atracción. Al hacer esto, Emilia pudo lanzar 2 ataques, uno al nivel más fuerte y uno al más débil simultáneamente para romper la técnica del oponente. Por favor, ten piedad. Nunca volveré a ser un usuario de maldiciones. Volveré absolutamente al campo y me retiraré, nunca saldré de nuevo. El dolor en su espalda era soportable, pero las espadas en sus muslos fueron colocadas específicamente en una posición que le impedía levantarse, pero también lo mantenía sin arrodillarse, haciéndole querer gritar y llorar. Pero no pudo. Había probado la libertad, y absolutamente no quería morir. No es nada duro. ¿Está suplicando por su vida en cambio? ¿Sabes cuál fue la última cosa que dijo el espíritu maldito antes de morir? Preguntó Emilia repentinamente. ¿Qué? El usuario de maldiciones estaba un poco confundido. No importa. Esperar que este tipo de persona se arrepintara realmente fue un error en sí mismo.